Bien, yo empezaría esta charla sobre la vida y obra de Manuel Figueres comentando, bueno, que Zacatecas ha sido un estado que ha producido, que ha dado grandes artistas plásticos al país, entre ellos Francisco Goitia, Julio Ruelas, los hermanos Pedro y Rafael Coronel, José Curibreña, y bueno, el maestro Manuel Figueres, quien es considerado el pionero del arte abstracto en México y uno de los principales pilares de este movimiento que se gestó a finales de los 50. El maestro Manuel Figueres nace en la hacienda de San Agustín de Vergel, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Era hijo de hacendados. Desafortunadamente, a muy temprana edad, me parece que a los 5 años, un poco por la situación convulsa que se vivía en el país, la revolución, después el movimiento cristero, el movimiento agrarista, la familia completa tiene que emigrar a la Ciudad de México para ya no regresar a Valparaíso. Ya en México, Manuel Figueres, junto con su padre, bueno, su padre muere al año de haber viajado a México. Su madre acompañaban, es una anécdota muy bonita, acompañaban a su abuela a recoger la taquilla, pues digamos que la familia materna tenía el Teatro Ideal, muy cerca de lo que es Bellas Artes. Ahí, digamos que podemos decir que Manuel tuvo su primer contacto con las artes. Él podía ver obras de teatro, como niño y curioso, pues se metía hacia los camerinos, las tramoyas, etcétera. Entonces puedo decir que es su primer contacto con el teatro. Después Manuel, desde los 8 años, se integra al movimiento Scout en México. Digamos, fue desde los 8 años hasta los 23. Y podemos decir que dentro de este movimiento, Manuel, de alguna manera, desarrolló ese espíritu de explorador, de una gente que tenía como mucha sed de investigar, de averiguar, de crear. Y es importante, bueno, señalar que es precisamente en un viaje que realizan a París, a un encuentro internacional, a un jamboree, junto con Ibargüengoitia, que fue su amigo desde niño. Después de asistir a esa reunión internacional, bueno, por varios meses se dedican a recorrer algunos países en Europa, sobre todo, bueno, están obviamente en Francia, Italia, viajan también a Suiza, a Londres, a Inglaterra, y bueno, ahí es donde Manuel aprovecha para recorrer los museos, que en ese momento, bueno, eran gratuitos, conocer la Capilla Sixtina, y Manuel queda fuertemente impactado por ver todo ese mundo de arte, esa riqueza artística de estos países europeos. Hay una anécdota muy interesante. Cuando están en Londres, Manuel hace un dibujo muy rudimentario, se lo enseña a Jorge Ibargüengoitia, y bueno, Jorge Ibargüengoitia después lo describirá en un cuento, que Manuel le muestra el dibujo y dice, bueno, parece que nació una vocación firme en Manuel Figueres. Cuando él regresa a México, ya viene convencido de que quiere ser artista plástico, que ha descubierto su vocación, y bueno, ahí podemos hablar de cómo inicia su formación. Él, de hecho, se inscribe en San Carlos, dura algunos meses en la Academia de San Carlos, pero se da cuenta, bueno, que las enseñanzas estaban, digamos, no eran lo que él buscaba. Entonces decide regresar a Europa, y ya en París se inscribe en la Academia de la Grande Chaumière, y estudia con un gran escultor ruso radicado en París, Osip Zadkine. Después él en México vuelve como parte de su formación, se inscribe en la Esmeralda, estudia y trabaja con Francisco Zúñiga,
Ya con Zúñiga, pues aprende el oficio de la terracota, realiza una exposición interesante con toda esta producción que había hecho de terracotas, que inclusive lo comenta, fue la primera vez y la única vez en su vida que vendió toda la obra. Esta exposición se realizó en el IFAL, el Instituto Francés para América Latina, en la Ciudad de México, obviamente, y es a raíz de ahí que el gobierno de Francia le vuelve a dar una beca para regresar a estudiar a Francia. Podemos comentar, bueno, como parte de su formación es que Manuel jamás perdió contacto, sobre todo con Francia. Hubo un momento en el que él, junto con Pedro Coronel, compartían un departamento en la isla San Luis y Manuel pasaba temporadas por 6 meses cada año, más o menos como por 7 años consecutivamente. Entonces Manuel estuvo muy atento a todas las exposiciones, digamos, la vanguardia, todo lo que estaba sucediendo en Europa, sobre todo en París. Manuel siempre tuvo, digamos, este espíritu inquieto. De hecho, es interesante resaltar que entre esas inquietudes, pues, participó realizando escenografías, tanto él como Lilia Carrillo, que en ese momento ya era su pareja, trabajaron al lado de Jodorowsky, realizando escenografías como para alrededor de 20 obras. De hecho, hay una imagen que podemos ver donde él hace una especie como de máquina del amor para la película La Montaña Sagrada. Es una obra, yo diría, un poco atrevida para el momento. Sin embargo, ahí se veía un poco la visión futurista que tenía Manuel Felgueres. A la par que él trabaja en esas escenografías, Manuel también empieza a interesarse mucho por realizar esculturas y relieves que se integrasen a la arquitectura. Podemos decir que Manuel, en cierta forma, rompe con la tradición muralista que habían dejado los anteriores muralistas, Siqueiros, Orozco, Rivera, etcétera, y realiza un primer mural básicamente integrado con desechos de fierro. Es un mural que estuvo un tiempo en el Cine Diana y que afortunadamente ha sido rescatado y se trasladó al MUAC en Ciudad Universitaria. Bueno, ahora hablemos un poco de esta generación conocida como la generación de la ruptura. Manuel tal vez fue uno de los principales representantes, pero bueno, hay muchos artistas que de alguna manera se cuestionaron, que a decir de Octavio Paz, pues fueron los artistas que permitieron que a México entraran las vanguardias, que el arte en México se transformara, que diera un paso más allá de lo que había marcado la Escuela Mexicana de Pintura y los muralistas. Aquí también es importante comentar que Manuel Felgueres, junto con este grupo, tienen una interesante participación durante el movimiento de 68. De hecho, Manuel un poco como encabezó el comité de artistas que apoyó la huelga de estudiantes. Y cuando se realizan las Olimpiadas del 68, ellos rechazan participar en los salones oficiales y deciden crear el Salón Independiente. Y bueno, montaron exposiciones en la UNAM, en el Centro Cultural Isidro Fabela, etcétera, más o menos por 3 años. Ahí también un poco coincide cuando para el 69 es invitado por Gamboa junto con los 11 artistas para realizar unos murales de gran formato que ahora están en el museo y se conocen como los murales de Osaka, que se exhibirían, digamos, para mostrar la nueva pintura en la Feria Mundial de Osaka. Ahí podemos decir que hay como un reconocimiento oficial del arte abstracto que se empezaba a gestar en México. Vamos a hablar ahora, aprovechando estas imágenes que están, de la producción pictórica de Manuel Felgueres. Si bien Manuel nace como escultor, recordamos que estudió con Sadkin, inclusive después veremos que realiza una serie de esculturas figurativas,
Pero bueno, a finales de los 50 se empieza a trabajar la pintura. Aquí tenemos dos imágenes muy importantes. La primera se llama La pesca milagrosa. Son dos imágenes que pueden, digamos, enmarcarse dentro del surrealismo. Quiero comentar una anécdota muy importante. El pequeño cuadro, es un cuadro de pequeño formato, Pesca milagrosa. Manuel lo había vendido. Entonces, más tarde, cuando él pensaba ya en la creación del museo, recupera esta pieza, la vuelve a comprar. Entonces, esta pieza es fundamental porque marca el inicio de Manuel Felgueres como pintor. Afortunadamente, esta pieza se exhibe en el Museo de Zacatecas. Volviendo a ello, bueno, Manuel ya en la pintura nace como informalista. Sus primeras obras son informales. Ahí tenemos dos piezas que caracterizan esta época, pero poco a poco, digo, con ese espíritu inquieto, Manuel nunca se conformó, digamos que no encontró como una línea, siempre estuvo cambiando constantemente. Entonces, digamos, durante varias décadas, algo que lo distinguió es que Manuel hacía series de obra de pintura y les titulaba las series. Bueno, después de sus inicios informalistas, Manuel se preocupa por crear obra un poco más estructurada, como podemos ver en las siguientes imágenes. Ahí están. En la pieza de la izquierda, bueno, es una imagen donde se nota ya una mayor estructuración, una preocupación ya no, o sea, donde se rompe lo informal y empieza a manejar una mayor estructura. Después tenemos una pieza, es una serie que él llamó Eva Futura, que se caracteriza por integración de torsos femeninos. De hecho, una de las piezas que están en la colección de los murales de Osaka corresponde a esta época. Es una pieza que se titula La tecnología deshumanizada tima al hombre. Manuel igualmente realiza algunos collages, como lo vamos a ver en las siguientes piezas. Ahí están también. Ahí empiezan ya un poco a observarse algunos, digamos, en su lenguaje, algunos signos que después van a estar presentes durante toda su producción plástica. Estos círculos, digamos, triángulos, rectángulos, y se empieza a vislumbrar ya, digamos, la transición hacia la pintura geométrica. Si pasamos a la siguiente imagen, bueno, esto es muy interesante porque recordemos que Manuel Felgueres es el primer artista mexicano y tal vez en América Latina que diseña en computadora. Ello lo convierte en el primer artista, digamos, que hace arte digital, aunque es cierto, o sea, a través de la computadora obviamente él obtenía matrices, como lo podemos ver en estos dibujos, y después hacía maquetas en donde seleccionaba los colores, ¿sí? Y una vez que tenía definidos los colores, él se daba cuenta, bueno, que había posibilidades de multiplicar ese diseño para llevarlo al relieve, a la escultura, a pintura en laca, a gráfica. Entonces, bueno, esta etapa es muy interesante, justo cuando es invitado a la Bienal de Sao Paulo. O sea, se le invita porque en ese momento era, digamos, como esta serie que él denominó Espacio Múltiple, Máquina Estética y después Superficie Imaginaria. Digamos que lo colocaron como un artista realmente de vanguardia, que estaba proponiendo algo nuevo. Y bueno, ahí es que obtiene el premio de honor en la Bienal de Sao Paulo. Y podemos decir que empieza su reconocimiento internacional. Ahí tenemos nuevamente obra que corresponde a este periodo, Máquina Estética. Y en estos, digamos, en esas tres series, pues la obra de Manuel, sobre todo la pintura, que también hay escultura que corresponde a esta época, pues es meramente geométrica. Basta también, digamos, que uno de los principales representantes de este movimiento geométrico que se da en México, dentro de la abstracción.
Después de trabajar únicamente la pintura geométrica, Manuel cambia y empieza a trabajar un poco la geometría con lo orgánico. Aquí es importante comentar, bueno, que Manuel en su juventud había, digamos, de manera no profesional, había practicado la taxidermia, entonces él conocía muy bien los órganos de los animalitos, y bueno, aquí vemos cómo en esta serie de geometría orgánica, pues va a haber, digamos, esa presencia de especie de órganos, como si fuesen riñones, corazón, fluidos, y va a ser una serie de los 80s muy extensa, hay bastante obra de esta época. Después de esta serie de geometría orgánica, bueno, como que Manuel se aleja un poco de lo geométrico y podemos decir que vuelve un poco como a sus orígenes, a lo formalista. O sea, a partir de los 90 se empieza nuevamente a trabajar de manera más suelta, de manera más lírica. Obviamente haciendo composiciones todavía un poco estructuradas, pero poco a poco va hacia, como que vuelve hacia el lirismo. Podemos cambiar la imagen. Bueno, ahí vemos, son piezas de finales de los, deben ser finales de los 90 o principios del siglo XXI. Y básicamente son pinturas líricas. Y bueno, a partir de este momento y casi hasta el final de su muerte, Manuel va a trabajar este tipo de pintura. Podemos decir que tal vez sea una de sus épocas más brillantes. Ya estas últimas 2 décadas, entradas del siglo XX, bueno, Manuel ya no titula las series. Nosotros, bueno, casi todo ello le llamamos como obra reciente, pero va a ser una obra muy particular, pues donde se nota como la caligrafía, la soltura, cómo trabajar la pintura. Pasemos ahora a toda esta labor que ha hecho Manuel, este reconocimiento que se ha logrado, bueno, se refleja en los reconocimientos que obtuvo. Podemos decir que Manuel Figueres obtiene, fue merecedor de importantes reconocimientos, como lo comentaba, bueno, el premio de la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Nueva Delhi, obtuvo la beca Guggenheim, fue parte del Sistema Nacional de Creadores, fue también integrante, digamos, recibió el Premio Nacional de Artes, entre muchos otros, y bueno, finalmente también él obtuvo el doctorado honoris causa por parte de 3 universidades mexicanas, de la UAM, de la Universidad de Colima, y un año antes de su muerte, la Universidad Autónoma de Zacatecas le otorga también el honoris causa. Antes de pasar a esta parte donde un poco se puede ver el legado de Manuel Figueres, yo quisiera comentar que también su labor como docente fue importante. Él se inicia como docente en la Universidad Iberoamericana, invitado por Matías Gueris. Después va a participar en la reformulación de los planes de estudio de la Escuela de San Carlos, en la UNAM. Durante muchos años, obviamente, él fue investigador de estéticas en la UNAM y fue invitado en universidades de Estados Unidos también como profesor huésped. Entonces, Manuel, pues en el ámbito de la docencia tuvo mucho que aportar. Vamos a ver después el legado que Manuel deja. Es un legado muy amplio, porque hay un sinnúmero de obra pública, sobre todo es obra pública que se concentra básicamente en la Ciudad de México, pero bueno, hay ciudades también como Monterrey que tienen piezas importantes, ciudad en Querétaro, pero bueno, básicamente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México podemos decir que tal vez sea el artista plástico que mayor presencia tiene
digamos, en el ámbito público de obra, pues en espacios abiertos y cerrados, pero en espacios públicos. Ahí es interesante destacar, por ejemplo, es el artista, si uno visita el Museo Nacional de Antropología e Historia, uno podrá ver tres piezas fundamentales que son autoría de Manuel Figueres. Aquí podemos ver en una de las imágenes el muro de calaveras, inspirado en los zompantles mexicanos que Manuel realizó para la barra perimetral del Museo de Antropología. Recordemos que Manuel cuando se proyectó el Museo de Antropología, le pidieron que hiciera la celosía del patio interior para poder resguardar las salas de etnografía. Y posteriormente Manuel dona una pieza para el vestíbulo de la Sala de las Culturas del Norte, una pieza también monumental, una pintura que se llama Tierra Quemada. Hay, digamos, bastante obra pública, dos piezas importantísimas que ahora que la gente puede ver en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma, o es la Puerta 1808 y la Fuente de la República, que estos son trabajos que se le encargó el regente en turno, el gobernador en turno de la Ciudad de México, para celebrar el bicentenario de la independencia. También quiero destacar, bueno, hay una celosía que afortunadamente ahora se encuentra en la ciudad de Zacatecas. Podemos ver en esta imagen, se encuentra en la Alameda de la ciudad. Es una pieza muy, muy bonita y originalmente estuvo en una casa particular en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Afortunadamente el gobierno de Zacatecas la adquirió y el maestro Figueres, digamos que rediseñó, aprovechando pues toda esta celosía con metal y vidrio, y se instaló una vez ya rediseñada, se instaló en la Alameda de Zacatecas. También estoy observando, bueno, este mural que se encuentra en el edificio de la Secretaría de Educación Ciudad de México. Es interesante resaltarlo. Yo recuerdo, como él nos platicaba con gusto, se llama Ecuación en Aceros, un mural que quedó frente a otro mural de Siqueiros, y cuando se inauguró, Manuel sintió, o sea, mucha emoción, porque dijo, bueno, ahora sí estamos a la altura de los muralistas, el reconocimiento de los abstractos se da, estamos al tú por tú. Entonces es una pieza muy, muy importante en el movimiento abstracto y sobre todo para los logros de Manuel Felgueres. Podemos cambiar de imagen y ver tal vez que uno de sus principales, perdón, bueno, se saltó la imagen, pero yo consideraría que uno de los legados más importantes que él deja es el Museo de Arte Abstracto Manuel Figueres, que se ubica en la ciudad de Zacatecas. Al respecto, bueno, quiero comentar que en Zacatecas varios de los artistas habían contribuido a crear otros museos. Se había dado como una especie de una tradición en los gobiernos estatales de dejar una huella en el ámbito cultural, aprovechando edificios que se iban recuperando, sobre todo antiguos conventos, espacios. Entonces se crea primero el Museo Goitia, después el Museo Pedro Coronel, luego el Museo Rafael Coronel, con colecciones con lo que todos se habían hecho. Y digamos que el turno le correspondía ahora a Manuel Felgueres. Cuando a él se le invita para crear un museo, al principio él rechaza la idea porque dice, bueno, yo no colecciono nada como Pedro Coronel y Rafael Coronel, yo solamente tengo mi obra. Y le dijeron, pues con tu obra, Manuel. Pero bueno, ahí Manuel, con esa sencillez que lo caracteriza, él dijo, yo no quiero un museo de mi obra, o sea, no quiero que sea un museo de autor, yo quiero que sea un museo para los abstractos. Es algo que, una idea, un sueño que Manuel venía acariciando desde que el movimiento abstracto se empieza a consolidar en México. Él soñaba y decía, algún día habrá un museo para albergar toda la obra de los abstractos. Y bueno, ese sueño se cristalizó cuando en 1998 se abre el museo en su primera etapa, primero con
con obra de él. Después, en el 2001, el museo se amplía y Manuel, digamos, él y su esposa, con el apoyo de Limba, logran convocar a la comunidad artística, sobre todo de su generación, para poder obtener más obra. Es interesante decir que en el caso del Museo de Arte Abstracto de Zacatecas, bueno, la labor que Manuel realizó como gestor fue importantísima, no solamente en el aspecto del acervo, sino para su crecimiento, para sus mejoras. Y bueno, es un museo que actualmente pues es el orgullo de Zacatecas, pues que es el orgullo de México. Es el único museo en su tipo en México y en América Latina. Para todas aquellas personas que quieren conocer la evolución del arte abstracto, pues tienen que venir obligadamente a Zacatecas, porque es el único espacio donde pueden ver el desarrollo de este movimiento en México. Es importante también comentar que hay la presencia sobre todo de artistas sudamericanos, muchos colombianos en el acervo del museo, algunos españoles y japoneses y de otros países. Yo considero que este es uno de los principales legados. Yo antes de pasar a hablar de esta pieza que ha sido donada al MUNAL, yo quisiera un poco destacar Manuel Figueres como persona. Manuel Figueres fue una persona muy afable, con un carácter increíblemente, podríamos decir en términos coloquiales, bonachón. Siempre lo caracterizó esta sonrisa, la amabilidad. Fue una persona muy generosa, muy desprendida. Pues, o sea, de hecho, el museo, él donó para el museo una gran cantidad de obra. Y bueno, en el caso de Zacatecas hay un gran aprecio por él. La comunidad artística lo admiraba, lo respetaba. Si el maestro Manuel Figueres caminaba por las calles en Zacatecas, la gente lo paraba para tomarse fotografías. Si Manuel Figueres abordaba un taxi, los taxistas lo conocían. O sea, fue una persona muy querida. Yo tuve la oportunidad, obviamente, de convivir con él por más de 20 años. Quiero decirlo, a lo mejor no es como el momento, pero para mí, para mis hijos, para mí fue como un padre, para mis hijos como un abuelo, que ya sentimos mucho su partida. Bueno, ahora vamos a pasar y hablar un poco de esta pieza que forma parte ya del acervo del MUNAL. Esta pieza corresponde a un periodo muy temprano de Manuel Figueres, en el que él desarrolló como desde digamos, de 1952 al 55, escultura figurativa. Recordemos que Manuel fue alumno y de alguna manera ayudante de Zúñiga. Entonces, bajo la influencia de Zúñiga, desarrolló por 3, 4 años escultura figurativa. De hecho, como comentaba anteriormente, estando con Zúñiga, él decide después ir a vivir por un año a Puerto Escondido para realizar terracotas. Son las terracotas que comentaba anteriormente, después se expone en el IFAL y prácticamente toda la obra se vende. Manuel nos decía, fue la primera vez y la única vez en que una exposición vendí toda mi obra. Entonces, bueno, esta pieza importantísima que es de 1954, titulada de Flechador, pues una pieza un poco que tiene la influencia, obviamente, de las enseñanzas de Zúñiga, de su primer maestro, de Zadkine, pero yo diría que sobre todo acusa más una influencia de Henry Moore. Manuel admiraba mucho la obra de Henry Moore, entonces para mí el flechador, creo que la influencia que existe en esta pieza es más de Henry Moore. Yo quiero comentar algo un poco como personal. A mí me gustaba mucho esta pieza. De hecho, le había sugerido a la señora Mercedes, la esposa del maestro Figueres, que fuese esta pieza la que quedase en el mausoleo una vez que se trasladaran sus cenizas a este museo.
Sin embargo, ella me convenció de que, o sugirió que no era como una pieza adecuada porque, si bien era obra temprana de Manuel Felgueres, pues no lo representaba tanto como artista abstracto. Pero bueno, ahora pues yo felicito esta decisión atinada que tuvo la señora Mercedes de donarlo al MUNAL, de que esta pieza se integre a la colección moderna de la Hipoteca del Museo Nacional de Arte, que el mayor público pueda conocer a través de esta pieza la etapa temprana, la etapa figurativa que Manuel tuvo, como todo artista con una formación sólida. Recordemos que se inicia un poco la figuración y después van transitando hasta encontrar su lenguaje definitivo. Pues yo felicito mucho al MUNAL y esperemos que esta pieza atraiga públicos en el Museo de la Ciudad de México y que la gente se pueda interesar más en esta etapa del maestro Felgueres. Pues muchísimas gracias, les agradezco y enhorabuena. Gobierno de México.